Vamos a tocar un tema muy importante esta noche. De repente le puede parecer un poco extraño algunas cosas, o quizás no las haya oído antes, pero quiero hablar acerca de la libertad del cautivo. Ese es el tema para esta noche. Voy a tratar de desarrollarlo en los siguientes 40 minutos, la libertad del cautivo. No sé si a usted le llamó la atención el tema, pero a mí sí me llamó la atención cuando el Señor me lo vio, porque ¿cómo puede tener libertad alguien que está cautivo? ¿Cómo puede tener privilegios, poder de decisión alguien que está encarcelado, alguien que no tiene voluntad propia para hacer lo que quiere, para hacer lo que desea en ese momento? Yo buscaba en el diccionario lo que quería decir la palabra cautividad. Dice privado de libertad, especialmente en casos de guerra. Privado de libertad, especialmente en casos de guerra. Y la palabra libertad quiere decir derecho de hacer algo sin ser obligados. Si se da cuenta, son contrarios los dos términos, porque dice que el cautivo es el que está privado de libertad, especialmente en una guerra. Cuando se da alguna guerra, lo que hacen normalmente es que toman cautivos, algunos del otro bando, del otro ejército, o del contrario, del oponente. Los toman cautivos para sacarles información, o a veces hay gente muy clave donde los atan y los tienen y pueden afectar grandemente a la organización o al contraataque del ejército opositor. Entonces, ¿cómo es que estando alguien en cautiverio, en opresión, en un momento que no puede decidir, no puede decir me quiero ir a comer una pupusa, me quiero ir a comer una hamburguesa, levantarse y caminar? La persona que está cautivo no tiene poder de decisión, no tiene voluntad propia, no puede realizar las cosas que quiere hacer, sino la persona que está en este tipo de cautiverio hace exactamente lo que le dicen. Esta persona no puede decidir sobre las cosas, como les dije anteriormente. Ahora, ¿cómo es que un cautivo puede tener libertad? Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Vamos a aprender que la primera cosa que tenemos que saber es que tenemos que estar cautivos. Siempre o estamos cautivos en el Señor o estamos cautivos en el opositor, pero vamos a estar cautivos en alguno de los dos bandos. Porque dice la Biblia, o eres caliente o eres frío. Decídete, pero en alguno de los dos bandos tienen que estar. O estás con Dios o estás contra Dios. Entonces, en alguno de los dos bandos vamos a estar cautivos. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que me anules, Señor, al 100%. Bendice esta palabra. Agrega, Señor, unción. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vengas tú con tu poder revelador, Dios, que quites vendas, que quites grilletes, que abras cárceles espirituales, que abras toda cárcel, Padre, que por voluntad propia hemos querido estar ahí, Dios. Te pido que en esta noche tu palabra nos ilumine y nos dé ese poder de decisión para poder salir, Señor, para poder estar cautivos conforme a tu voluntad y estar libres conforme a tu propósito. Ato y hecho fuera, Señor, toda ave del campo, todo aquello que se quiera levantar o oponer, Dios, a que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. En el nombre de Jesús sea reprendido, atado y echado fuera. Y declaramos que esta palabra va a dar frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe para el Salmo 126. Salmo 126. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Me dice un amén cuando lo tenga. Amén. Salmo 126, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros.
estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a quedar hasta ahí. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ahora yo quiero preguntarle, pueblo, ¿hace cuánto hemos dejado de soñar? ¿Hace cuánto los sueños llegaron a su fin o dejamos de creer en que Dios podía realizar los sueños que hay en su corazón? Le pregunto esto porque una de las señales de la persona que está cautiva en el sistema de este mundo es que deja de soñar, es que deja de creer, es que deja de recibir de parte de Dios sueños. A veces se presentan sueños que sí son de Dios para un propósito específico, pero a veces hay sueños con el cual nosotros podemos salir adelante o podemos tener bendición, y siempre está dentro del propósito de Dios y no necesariamente para un servicio específico dentro de la iglesia. Pero una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la persona que deja de soñar es una persona que ha caído en cautiverio. La persona que cree que la condición que tiene en este momento, de acuerdo a su problema, a su dificultad, a su sufrimiento, a su vicio, a su adicción, a su compulsión, a su situación precaria, a lo que sea, si esa persona dejó de soñar, dejó de proyectarse y solamente se quedó en ese momento crítico y dijo: esto es lo más que puedo obtener, Jehová me prometió, Dios dijo que Dios haría, pero ya no hizo nada, por lo tanto aquí es donde yo me quedo, mejor voy a comenzar a ver cómo puedo subsistir con lo que tengo ahora, porque no va a haber más. La persona que deja de soñar sin darse cuenta ha caído en un cautiverio. El enemigo durante todos los tiempos ha tratado de llevarnos a cautiverios, a cárceles, a situaciones lamentables, críticas, a situaciones donde ya no quiere que soñemos, donde ya no quiere que nos proyectemos, donde ya no quiere que tengamos una visión de reino. ¿Cuántos tienen una visión de reino esta noche? Amén. ¿Cuántos siguen soñando? Amén. Ahora, algo que usted tiene que saber es que dice: seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Hace cuánto perdimos esa risa, esa felicidad, ese gozo que viene de parte de Dios? Si usted dijo: no, pero yo sigo soñando, yo sigo proyectándome, yo sigo creyéndole al Señor, la pregunta es: en la situación donde te encuentras ahorita, tu boca está llena de risa y agradecimiento para Dios, tu lengua está llena de alabanza para el Señor. Y luego dice: entonces dirá la nación de grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber el testimonio cuando venga la cautividad de parte de Dios. Y ya voy a explicar qué es eso. Cuando estamos fuera de la cautividad del enemigo, nosotros somos un testimonio vivo de paz, de gozo, de amor y de alegría. ¿Será que estamos cautivos o estamos en paz, en gozo? Estamos soñando, estamos tal vez no relajados, pero sí con fe, sabiendo que esta prueba momentánea, como dice la Biblia, solamente me va a promover, solamente me va a llevar a cumplir el sueño que Dios me dio. Vamos a ver algunos ejemplos de sueños. Acompáñenme para Génesis 15. Génesis 15, vamos a ver versículo 7 y después nos vamos al 2. Génesis 15, 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar
esta tierra. Estaba hablando el Señor con Abraham. Y luego miren lo que dice el 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira lo que dice 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, daré el río de Egipto hasta el río grande y el río de Éufrates. Ahí sigue la promesa, pero quiero decirles algo. Me llama la atención que en este pasaje bíblico Dios hace el pacto con Abraham, o abrámico, justamente cuando él sueña, porque dice que y hay dos cosas que usted va a notar. Hay un factor común que usted va a notar. Dice que y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y entonces dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Siempre que haya un sueño de Dios en tu vida, van a venir momentos oscuros. Va a venir una grande oscuridad queriendo cerrarte el paso de la luz o del sol. Cada vez que Dios quiera bendecirte, cada vez que Dios quiera darte un sueño, cada vez que Dios quiera respaldarte, cada vez que Dios quiera promoverte, cada vez que Dios quiera llevarte a un nuevo nivel y te diga: sueña, esto es lo que quiero para ti, o te quiera dar una promesa grande, porque no fue simplemente una promesa, fue un pacto el que Dios hizo con Abraham. En ese momento dice que los cielos se comenzaron a cerrar con una gran oscuridad, y él tuvo temor, tuvo miedo de esa gran oscuridad. Siempre que Dios te entregue una promesa, siempre que Dios te quiera sacar de una cautividad, te va a dar una promesa, pero junto con la promesa comienza a pelearse en las huestes celestiales tu sueño. Tu sueño nunca va a ser que el Señor te diga: mañana te voy a dar esto, y mañana va a aparecer abajo de, qué sé yo, hay gente que cree que poniendo el arbolito de Navidad de repente va a aparecer algo abajo cuando se levanta el siguiente día. Quiero decirte algo: cuando Dios te dé un sueño, ese sueño en el momento que sea decretado o lanzado por parte de Jehová en los lugares celestes, comienza a pelearse lo que Dios tiene para ti. Y entre más grande sea tu sueño, más grande es la lucha. Y lo primero que va a tratar de hacer el enemigo es hacer que todo lo veas oscuro y que no veas ninguna posibilidad, y con eso te va a tratar de atemorizar para seguirte teniendo en cautividad. Si usted puede ver un animalito que tienen en cautividad y un animalito que lo criaron en el campo o en lugares silvestres, jamás se va a comparar la agresividad, jamás se va a comparar el tipo de modus vivendi que tiene uno y el otro. Asimismo, jamás se va a comparar si usted y yo estamos viviendo en una cautividad del sistema social que es gobernado por huestes y potestades, a que estemos viviendo en una cautividad de parte de Dios. Porque el que está en una cautividad y lo tienen encerrado bajo un cuido, ese nunca va a sufrir si no se sale de la puerta. Veíamos con mi padre hace algunos días un perro muy lindo, un perro grandote, precioso, que cuando íbamos por la calle en el vehículo, adelante de nosotros el perro se atravesó como si no hubiera ningún carro. Él creyó que estaba en medio del campo, corriendo, y salió corriendo y chocó con un carro y le atropelló la pata, y el perro aún se regresaba a la acera, y había un muchacho que iba caminando por la acera y buscaba al muchacho para que el muchacho le diera consuelo y el muchacho lo sobara. Y como era un gran perro, el muchacho salía corriendo y se atravesaba la calle pensando que lo quería morder, y el perro lo que quería era que él lo sobara de su pata. Eso pasa cuando el cristiano sale de la cautividad de Jesucristo a probar algo afuera.
Nunca va a ser su hábitat, jamás va a ser su hábitat. Va a regresar golpeado, lesionado o hasta muerto. La primera muerte que pasa cuando el hombre sale del hábitat original, del hábitat de Jesucristo, es una muerte espiritual, y esa a veces no tarda mucho, puede tardar una semana o a veces menos. A veces en un día la gente puede morir espiritualmente si no está bajo la cautividad de Jesucristo. ¿Y cuánto cuesta regresar y restaurarse por un día que nos salimos de la cautividad de Cristo y cedemos derechos para con el enemigo? Fíjese bien que cuando él recibió una promesa, la promesa se llegó a cumplir, pero yo no veo un Abraham que se atemorizó y se quedó en el temor. Yo no veo un Abraham que dijo: no, yo tengo miedo, mejor me voy a quedar aquí para que no me pase nada. No, yo veo un Abraham que le creyó a Dios y le fue tomado por fe y por justicia. Cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos invite a soñar con Él, entonces peleemos por ese sueño. Porque en la medida que peleamos con ese sueño o por ese sueño, estamos liberando en lugares celestes lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Imagínese que si él se hubiera quedado en ese lugar de temor, de oscuridad, de miedo, no hubiera logrado el pacto, y usted y yo no seríamos hijos de él, y a saber dónde estuviéramos, si es que existiera. Éxodo 1, Éxodo 1, 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Si nos damos cuenta, Jehová ya le había hablado a Abraham y le dijo: 400 años van a estar en cautividad, pero solo 400. Y luego le dice, si usted lee ese pasaje bíblico, 4 generaciones. ¿Cuánto duran las maldiciones? Hasta la 4ª generación. Amén. Hay un secreto ahí, yo no me quiero meter en otro tema por cuestiones de tiempo, pero quiero decirte algo: 4 generaciones puede durar eso, pero siempre y cuando no tengas el foco o la actitud correcta para salir de esa maldición generacional y cambiar tu destino. No importando lo que haya caído en juicio en tu familia, lo que haya caído en juicio por algo que hiciste anteriormente, si tienes la actitud correcta, Jehová puede aceptar una renovación de votos, una restauración de tu vida y una bendición temprana, antes del tiempo que tú esperas. Pero dice que el pueblo de Israel estaba amargado y los obligaban a servir con rigor, y dice que los tenían amargados, lo que tenían es servidumbre, y los tenían oprimidos bajo una cautividad. Bajo una cautividad. Cuando tú y yo estamos sirviendo al sistema social, cuando tú y yo estamos sirviendo a los placeres, cuando tú y yo le estamos sirviendo a la carne, cuando tú y yo le estamos sirviendo al enemigo, dedicamos más tiempo en cualquier otra cosa que no sea en Dios, siempre vamos a estar en cautividad. Por eso hay mucha gente, fíjense bien que Romanos capítulo 12 dice que tenemos que hacer un culto racional, pero dice sacrificando el cuerpo, dando el cuerpo en sacrificio vivo para poder encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si tu sueño, si tu meta no está alineado con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿lo puedes lograr? Sí, lo puedes lograr, pero vas a ser cautivo de ese sueño y no va a haber felicidad en tu vida. Por eso hay mucha gente que toda la vida piensa en dinero, toda la vida piensa en negocios, toda la vida piensa en cualquier otra cosa que no sea dar un sacrificio vivo, a venir al culto, a adoctrinarse, a estudiar palabra, a ayunar, a orar, cualquier otra cosa hace, pero no. ¿Por qué digo que es un sacrificio vivo? Porque a veces no es fácil.
congregarse o ayunar, o a veces a las 8 de la mañana uno tiene un hambre tan terrible que no puede y dice, no, tengo hambre, mejor mañana lo voy a hacer. Es ahí donde acordémonos de este pasaje bíblico de Romanos que dice sacrificando el cuerpo para poder encontrar el propósito de Dios. Si estás realizando un sueño que no esté dentro del propósito de Dios, puede que esté como el pueblo de Israel estaba con Faraón. El pueblo de Israel estaba sirviéndole a Faraón y no era feliz, estaba en opresión, en amargura. El pueblo de Israel soñaba a veces tener algunas cosas, pero cuando veía los capataces que les decían trabaja más y les aumentaban las horas de trabajo y les daban mucho más trabajo, y de repente los aislaron de su mujer, cualquier cosa, y comenzaron a matar, un montón de cosas que hicieron, pero ellos estaban en opresión, porque aún no hubo alguien en medio de ellos que se levantara y quisiera salir de esa cautividad. Pero yo sé que aquí, iglesia, estás tú que quieres salir de una cautividad que hace rato se tiene. ¿Cuál es la cautividad que te tiene con amargura de corazón? ¿Cuál es la cautividad que hagas lo que hagas no tienes paz ni tienes gozo? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Tu boca llenará de risa, tus labios o tu lengua de alabanza, y toda la gente te va a ver y va a decir, ¿y este qué le agarraba? ¿Y este qué tiene? Y tú vas a decir, lo que pasa es que yo estoy cautivo con mi Señor. Ya no estoy cautivo con sistemas del mundo, ya no estoy cautivo con lo que me dijeron que tenía que hacer, sino con lo que Jehová me dijo que yo tenía que hacer. Tú tienes que creer a Dios y enfocarte en una verdadera cautividad. Quiero explicarte algo, tal vez y muy probablemente cuando estamos en una cautividad, sea vicio, sea una compulsión, sea pornografía, sea cualquier, pero el que usted menos se crea que puede ser algo que lo tenga cautivo, usted va a descubrir si está o no está cautivo cuando usted quiera salir de ahí, no cuando esté dentro de ahí. Cuando usted diga, voy a ver si puedo salir, y cuando no pueda salir, entonces se va a dar cuenta que está cautivo. Mientras que usted sigue jugando y haciendo y probando y tratando que cuando usted quiera plantarse lo va a hacer, entonces va a seguir en el engaño. Esa semana se ministraba alguien conmigo y me decía literalmente, porque yo he estado invitando a esta persona a la iglesia y he estado trabajando un poco con esta persona, y me decía esta palabra que me dejaron impactadísima. Me decía, pastor, ayúdeme. Pastor, ayúdeme. No puedo más. Quiero congregarme, quiero ir, quiero asistir, quiero dejar esta vida que tengo, pero no puedo. Y como ella, a veces tenemos áreas donde no podemos salir. Hay áreas donde por más que querramos dominarlas, humanamente no podemos salir. Hay áreas donde creemos necesitar liberación y que después de la liberación ya quedé como... Te voy a explicar por qué. Quiero que Éxodo 5, 1 y 2 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y yo no conozco a Jehová, ni a ti te dejaré ir a Israel. Fíjate bien, llega un momento en la vida donde Jehová decide sacarte de la cautividad y comienza a enviar mensajeros a tu vida. Comienza a enviar mensaje, palabra, comienza a enviar gente, personas que nunca te imaginaste que podían darte esas palabras, y de dónde salió, ve, ¿y por qué me dijo eso? Gente que está tratando de sacarte de esa cautividad, como comienza a tratar con el medio que te tiene cautivo. ¿Qué fue lo que hizo con Faraón cuando le dijeron, dice Jehová, y quién es ese? Ni vos te vas a ir, aquí te vas a quedar. Quiero hacerte una diferencia. Todo aquello que te tenga cautivo
sea externo a tu voluntad y a tus decisiones, Jehová va a tratar con eso. Dice que le mandó plagas, comenzó a mandarle una, otra, y yo te aseguro algo: si Faraón no hubiera parado y hubiera doblegado en ese momento, las plagas se hubieran hecho bien unas 50 o unas 5,000. Jehová no se hubiera cansado, pero el pueblo ya estaba dispuesto. Te pregunto algo, iglesia: ¿estás dispuesto para salir de la cautividad? Porque si tu condición es dispuesto o disponible a salir de la cautividad, pero hay factores o gente externa que no te deja salir de ahí, trato de Jehová viene. Jehová va a comenzar a apartar, Jehová va a comenzar a hacer algo para facilitarte el camino, pero la decisión de salir de la cautividad siempre va a ser tuya. Amén. Porque Faraón le dijo sí, ya cuando le dobló el brazo y terminaron matando a los niños, le dijo sí, mira, llévate al pueblo, salí de aquí. Pero hubo un pueblo que pudo haber dicho: yo aquí me quedo, ¿a qué vamos a ir al desierto? ¿Y cómo hace la transición el Señor de sacarlos de Egipto al desierto a celebrarles fiesta? Hay una versión bíblica que dice adorarle. Jehová quería que salieran al desierto a adorarles. Cuando viene la etapa de transición y sales de la cautividad en la que te encuentres, primero vas a pasar por un lugar donde Dios va a pulir esas áreas para llegar a la intimidad con Él. Porque para llegar a Canaán el pueblo tuvo que pasar por el desierto. Claro, el proceso era fácil y rápido, solo era de dejar costumbres, de dejar la mentalidad de Egipto. Pero hay cristianos en la iglesia que tienen años de años y aún no quieren dejar la mentalidad de Egipto. Todo lo que les enseñó el mundo todavía es ley para ellos. Todo lo que el mundo les dijo que era bueno, todos esos vicios, todas esas malas amistades, todas esas cosas que nos llevaron a la cautividad, hay pueblo que todavía no está dispuesto a dejar. Hay pueblo que no quiere ser obediente con el Señor. Y mientras que no tengamos una actitud de obediencia, seguimos cautivos. Amén. Pero no de Dios. Al principio te dije, decide de quién vas a ser cautivo. Dios, desde el principio de los tiempos, Jehová ha querido sacarnos de la cautividad. Y Dios da sueños, y Dios ayuda, y Dios te levanta, y Dios hace cosas increíbles, pero para el que quiere salir de la cautividad del mundo y ser cautivo de Él. Dice la Biblia que vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces, si estamos todavía con la mentalidad de Egipto, ¿y qué es Egipto? Este mundo. Si estamos con prácticas de Egipto, con costumbres de Egipto, con pensamientos de Egipto, porque cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿y qué podía soñar? ¿Y qué podía hacer? Si el pueblo era totalmente esclavo, quien decidía era Faraón, decidía qué iba a hacer y cómo iba a hacer. Pero Jehová siempre te va a entregar un sueño. Jehová siempre te va a hablar y te va a decir que algo nuevo viene para tu vida. Jehová es un Dios de movimiento continuo, no es un Dios que se queda paralizado. Por lo tanto, cuando Jehová hable a tu vida, sigue el ritmo de Dios para que puedas salir de la cautividad en la que todavía te encuentras. ¿Cómo saber si estamos en una mente de Egipto o si ya estamos entrando en la cautividad del Señor? Fíjense lo que dice Hechos 2:31, primera de Pedro 3:18. Quiero explicarte algo muy interesante. Se manejan varias, si lo podemos decir, versiones sobre este tema. Primera de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. El 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20 dice: los que en otro tiempo
desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas del agua. Luego el libro de los Hechos, no lo busque, Hechos 2:31 dice: la resurrección de Cristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Cuando Cristo murió en la cruz, en ese momento de la resurrección, Él le arrebató las llaves de la muerte y las llaves de la cautividad al diablo. Antes de eso, el diablo tenía mucho más poder del que tuvo después que fue vencido en la cruz. O sea, ¿cómo me quiere decir, pastor, que el diablo todavía tiene poder? Sí, pero para los que ceden derechos a Dios. Para aquellos que le ceden derechos, Él todavía es poderoso. Pero para ti y para mí, está vencido en esa cruz. Dice que esto me llama la atención porque dice que trajo libertad y que bajó al Seol a predicarle, y que fue también a predicarle a los encarcelados, a los que estaban en el Seol. Él fue y pagó multitud de pecados y bajó al Seol, arrancó las llaves, quitó derechos al diablo y le dijo: no más cautividad, me llevo toda cautividad conmigo y voy a ascender al cielo. Cuando Él se presentó y antes de ascender le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les mando un ayudador. Era un renuevo de fuerzas. Y les dijo algo bien importante. Les dijo: y cosas más grandes harán. ¿Cuál era la diferencia si Él estaba aquí presente? ¿Por qué no se podían hacer cosas más grandes cuando Él estaba presente que cuando Él se fue? Porque en esa transición, cuando Él murió y venció al diablo y le arrebató los derechos y las llaves de la muerte, de la cautividad, le quitó todo poder. Y en ese momento, cuando Él ascendió, dijo cosas más grandes. ¿Por qué? Porque ahora son libres. Antes tal vez no eran libres, pero ahora que me voy por medio del Espíritu Santo, ustedes son libres y pueden hacer cosas más grandes. Amén. Hay mucha gente que no puede entender esto y dice: ¿cómo voy a hacer cosas más grandes que Dios? Sigue cautiva. Sigue cautiva de sus pensamientos, sigue cautiva de Egipto, que cree que no puede hacer nada, que no puede trascender por sus condiciones, por su edad, por su vicio, por lo que está viviendo. Pero yo tengo una buena noticia: Jehová ya pagó en esa cruz y le arrebató las llaves de tu cautividad y de la mía, de mi vida. Si sientes que lo intentas una y otra y otra y otra vez y no sales de esa cautividad, es simplemente porque le has cedido derechos al enemigo, y él se lleva esas áreas en las cuales tú cedes para el Seol a trabajarlas y a atormentarte. Por eso hay gente que lo intenta y todos los días está frustrada esa gente porque no lo logra, porque por más que quiere no lo logra, se queda a medias y dice: pero yo lo intenté, pero yo lo intento todos los días, pero yo trato de hacerlo. Y ahí es donde Dios dice: hay un paso importante, sal de esa cautividad y ven a la verdadera cautividad conmigo y serás libre. No podré terminar el tema, lo voy a terminar el domingo porque es un poco largo, pero quiero decirte algo. Cuando Jesucristo resucitó, se llevó la amargura de la iglesia, se llevó la frustración, se llevó los vicios, se llevó el pecado, se llevó la adicción, se llevó los problemas en los hogares, se llevó la rebeldía de los hijos, se llevó todo por lo que a veces tú y yo luchamos. Lo venció en la cruz y se lo llevó. Pero hay momentos en los que perdemos la fe, donde dejamos de soñar, y esos momentos son los que el enemigo aprovecha para tomar esa área, porque le estamos cediendo el derecho. La falta de fe es tomada como pecado.
Y todo lo que produce el pecado o lo que es el pecado es un arma para que el enemigo te tenga cautivo o te tenga cautivo. Pensamientos que tienes acerca de amargura, de opresión, todo lo que te vuelve dependiente a algo es una cautividad, porque no puedes tomar decisión por ti mismo. Y aunque más que lo pienses y trates, no puedes hacerlo, porque hay un área cautiva. Cuando el Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón que voy a sacar al pueblo, no lo sacó a la primera. Es un proceso para salir de la cautividad. Si tú crees que vas a venir al frente y alguien te va a poner las manos y va a orar por ti, vas a salir de la cautividad, no es así de fácil. Puede ser un buen comienzo, por supuesto que sí, pero salir de la cautividad no es fácil, y peor almáticamente. Pero salir de la cautividad en Cristo y con Cristo, siendo esclavos de Cristo, es la forma más efectiva de poder hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir? Eso lo vamos a ver el domingo, cómo puedes dar ese paso. Pero quiero decirte algo: Dios está trabajando en la cautividad. Cuando tú te decides a salir de esa cautividad, Dios comienza a mover piezas, a enviar plagas, a hacer cualquier cosa, pero que te saca de esa cautividad. Recuerda lo importante, que el enemigo quiere que tengas temor, que tengas miedo, y te va a llevar a momentos o a lugares oscuros para que dudes del sueño que Dios te da. Y si has trabajado en sueños que han sido humanos y no están bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de parte de Dios, este es un buen momento para que te preguntes: ¿por qué no se ha realizado el sueño? Si estás luchando por algo o por alguien que ni siquiera Dios te ha hablado jamás, que es para ti, y tiene frustración y te llevó a la amargura y te llevó a la falta de crecimiento espiritual, posiblemente no era para ti. Hay mucha gente millonaria que se enfocó en hacer plata y lo hizo grandes cantidades, y tal vez el propósito de Dios era un ministerio inmenso de esa gente, y vive tan infeliz, pero tan infeliz, porque no vive bajo la voluntad de Dios, sino bajo su propia voluntad. Si hay áreas con las que has estado luchando y sientes que no sabes, sientes que no te defines en áreas y que no te levantas, o hay cosas que no has podido dejar, hay una cautividad que vencer. Hay una cautividad que vencer. Y lo primero que Dios va a hacer es confrontarte con eso para poder sacarlo. Pero recuerda que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Si solo te dejas llevar dentro de la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Recuerda que una de las claves, no puedo terminar el mensaje, pero quiero decirte esto: una de las claves es dando un culto racional al Señor. Romanos 12, 1 y 2 es el primer paso para comenzar a salir de la cautividad. Sacrificando la carne y cambiando la visión a lo que Dios tiene para tu vida. Si no has trabajado en lo que Dios tiene para tu vida, entonces posiblemente vas a estar cautivo de cualquier otra cosa que ni te imagines. Pero en la manera que camines bajo la visión que Dios tiene para ti, poco a poco los grilletes y las cadenas te irán siendo quitados, porque es un proceso salir de la cautividad. Y Dios te va a llevar a lugares muy bendecidos. Dios te va a llevar a salir de todo eso con un propósito: es que seas bendecido. Dios no te trajo para ser cautivo, para ser cautivo. Dios te trajo para ser libre. Si no puedes tener ese gozo, esa libertad de alabarle o de adorarle, hay áreas que son cautivas. La adoración no es cantar, la adoración es una entrega total al Señor. Si todavía no tienes una entrega total a Dios, hay cautividad en tu vida.
cierto, si algo te puedo decir con toda seguridad, es que Dios nos va a sacar de ahí. Porque en el principio de los tiempos dice que Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Sacó la costilla e hizo la mujer y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si Jehová te ha hecho caer en sueños, si Jehová te ha dado sueños, visiones de vida, es porque Él dijo: no es bueno que mi hijo o mi hija esté solo. Le voy a dar una nueva visión, le voy a dar un nuevo sueño para que luche por eso y lo alcance. Pero recuerda que no son los tuyos ni son los míos, son los de Dios, antes que cualquier otro. Pero si nuestra voluntad, si nuestros sueños están enfocados primero hacia nosotros mismos, seguiremos sufriendo, seguiremos en cautividad, lamentándonos, amargados, sin prosperar en ningún lado. Pero si el sueño está enfocado a lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, ha llegado el tiempo que vas a salir de Egipto. Ha llegado el tiempo donde Dios ha comenzado a restaurarte, a tratarte y a quitar todo lo que te hacía estorbo, a doblegar voluntades y a soltar una bendición especial para tu vida. Cierra tus ojos, por favor, iglesia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Espíritu de Dios, en este momento, que traigas a memoria, Padre, cualquier área, Padre, que ha sido cautiva en nuestras vidas, toda área que no ha prosperado, que no ha crecido, si hay amargura en nuestro corazón, si hay tristeza, si hay soledad, si hay frustración, si hay estrés, si hay afán, si hay dependencia, si hay pecado, si hay remordimientos, si hay luchas almáticas con las cuales tu pueblo no puede, Dios, que ya lo intentó una y otra vez y no puede hacer nada. Danos la fuerza y la fortaleza para hacer un culto racional, para sacrificar a la carne, para morir a la carne y comenzar a crecer en el Espíritu. Porque así como dice la palabra cautividad, dice que es estar preso, y especialmente en una guerra. Nosotros, Padre, estamos en una guerra y estamos conscientes que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, Dios bendito. Pero contigo, con tu fuerza, con tu ayuda, seguiremos venciendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cristo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu
Cuando queden fuerzas, Padre, seguiremos luchando para salir de la cautividad y entrar en lugares altos contigo, en lugares de intimidad, en lugares de amor y de comprensión. En gran parte solo hemos visto el primer punto de cómo salir de la cautividad. Hay cosas bien importantes porque voy a hablar de puntos espirituales. He hablado más que todo del área almática. El domingo voy a hablar de la parte espiritual de la cautividad y cómo Dios saca la cautividad, saca el alma de la cautividad y la trabaja espiritualmente. Así que le invito a que venga el domingo y no se lo pierda.